Bienvenidos a Richard World Noticias. Hoy no vamos a hablar simplemente de un nuevo episodio más en la larga lista de tensiones entre Rusia y Estados Unidos, como intentan presentarlo los medios tradicionales. Hoy vamos a desnudar lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares, detrás de los discursos oficiales y detrás de las imágenes cuidadosamente editadas que se repiten en televisión. Lo que estamos presenciando no es una escalada militar aislada ni un accidente geopolítico, es la expresión más cruda y peligrosa de un sistema capitalista global que utiliza a naciones enteras y a millones de trabajadores como piezas descartables en una lucha feroz por el control de recursos, rutas estratégicas y poder económico. Una base militar rusa destruida, una amenaza directa del Kremlin y una respuesta que nadie esperaba, todo esto forma parte de un mismo engranaje que se mueve con una lógica implacable. Seamos absolutamente claros desde el inicio. Cuando fuerzas ucranianas destruyen una base militar rusa crítica en territorio bajo control de Moscú y Vladimir Putin responde acusando formalmente a Estados Unidos de agresión directa y prometiendo represalias inmediatas, no estamos ante un simple incidente de seguridad internacional. Estamos viendo cómo una contradicción sistémica del capitalismo global sale a la superficie de forma violenta, rompiendo la fachada diplomática que durante años intentó ocultar la verdadera naturaleza de este conflicto. La base de Morozovsk no era un depósito cualquiera ni un objetivo menor. Era un nodo estratégico clave desde el cual la aviación rusa lanzaba ataques contra infraestructura ucraniana, y su destrucción mediante misiles ATAC suministrados por Estados Unidos representa mucho más que un golpe táctico. Representa la confirmación definitiva de que esta guerra dejó de ser indirecta para convertirse en un enfrentamiento donde Washington es cómplice activo de cada explosión, de cada muerte y de cada paso hacia una escalada que puede arrastrar al mundo entero al abismo. No se dejen engañar por el lenguaje técnico ni por las palabras cuidadosamente elegidas por los voceros oficiales. Cuando Putin declara que responderán en consecuencia, cuando la Casa Blanca promete una determinación abrumadora y cuando se reposicionan cazas F-35 en Polonia y Rumanía, lo que está en juego no es la democracia ni la soberanía nacional en abstracto. Lo que realmente está en juego es quién controla las rutas de gas natural hacia Europa, quien domina el comercio de cereales que sale del Mar Negro, quien impone las condiciones económicas de la futura reconstrucción de Ucrania, sobre todo, quien garantiza que el excedente económico extraído del trabajo de millones de personas fluya en la dirección correcta hacia corporaciones, bancos y fondos de inversión que representan a la clase empleadora global. Esto significa algo profundamente inquietante. Los trabajadores estadounidenses, cuyos impuestos financian estos misiles, mientras sus propias infraestructuras se deterioran y los servicios públicos colapsan, están siendo arrastrados a una confrontación que nunca eligieron y que solo beneficia a la clase empleadora vinculada al complejo militar industrial. La respuesta de la Casa Blanca fue tan predecible como peligrosa. Rechazo categórico de las acusaciones rusas, promesas de respuestas decisivas y reposicionamiento de activos militares en Europa Oriental. Todo esto suena firme y responsable, pero en realidad solo eleva la temperatura de una crisis que ya está peligrosamente cerca del punto de ebullición. Mientras Washington y Moscú intercambian amenazas y los analistas discuten escenarios de escalada, quienes pagan el precio real son los trabajadores ucranianos. Sus hogares destruidos, sus fábricas paralizadas y sus ciudades convertidas en escombros. Reclutados a la fuerza para defender un Estado que ya antes de la guerra estaba capturado por oligarcas y corporaciones extranjeras, ahora descubren que la ayuda occidental llega con condiciones claras: privatizaciones, ajustes estructurales y acceso preferencial para empresas occidentales a la futura reconstrucción. La narrativa de defender la democracia oculta que lo que se defiende es el derecho de la clase empleadora occidental a incorporar Ucrania a su esfera económica, exactamente igual a como Rusia intentó mantenerla en la suya. Lo más peligroso de este momento no es que Putin esté loco ni que Biden sea débil. Eso es teatro político. El verdadero peligro es que ambos están atrapados en una lógica sistémica donde avanzar significa acercarse al abismo y retroceder significa perder poder. Cada misil justifica una represalia. Cada amenaza exige una demostración mayor de fuerza. Es la espiral clásica de la competencia entre grandes potencias capitalistas, donde los errores de cálculo pueden tener consecuencias irreversibles. Así comienzan las guerras mundiales, no con planes maestros, sino con cadenas de acción y reacción fuera de control. La expansión de la OTAN no fue solo una respuesta defensiva, fue también un proyecto económico de la clase empleadora occidental para incorporar mercados, asegurar rutas estratégicas y rodear militarmente a Rusia. No se trata de justificar la invasión rusa, sino de entender que el contexto fue construido durante décadas de decisiones tomadas por élites que rompieron promesas y empujaron al mundo hacia este punto crítico. Mientras tanto,
La industria armamentista celebra. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman y BAE Systems acumulan ganancias récord mientras el mundo tiembla. La guerra se convierte en un negocio obsceno donde la destrucción humana se traduce en balances positivos para accionistas que nunca pagan el precio. Las sanciones económicas completan este cuadro. Miles de sanciones impuestas desde el año 2022 castigan principalmente a la población civil. Los oligarcas encuentran vías de escape, los gobiernos permanecen y quienes sufren son los trabajadores, enfrentando inflación, escasez y pérdida de empleo. Es castigo colectivo, violencia estructural y una herramienta que debería considerarse criminal bajo el derecho internacional, pero que nadie juzga cuando la aplica la potencia hegemónica. La verdad incómoda es esta. Los trabajadores rusos no quieren esta guerra. Los trabajadores estadounidenses no quieren esta guerra. Los trabajadores ucranianos nunca la quisieron. Pero la decisión jamás estuvo en sus manos. La tomaron élites políticas, corporaciones y estrategas que nunca pisarán un campo de batalla. El llamado interés nacional es una ficción que encubre intereses muy concretos de la clase empleadora que controla recursos, contratos y reconstrucciones. Y mientras tanto, el mundo se acerca peligrosamente a una confrontación nuclear. Ambos países poseen arsenales capaces de destruir la civilización humana varias veces. La disuasión no es una ley física, es una apuesta psicológica, y las apuestas psicológicas fallan. La historia demuestra que hemos sobrevivido más por suerte que por sabiduría. Cada misil enviado se paga con impuestos que podrían haberse usado para escuelas, hospitales y energías limpias. La guerra es una transferencia masiva de riqueza desde las mayorías trabajadoras hacia una minoría que controla la producción de armas. Mientras el poder económico permanezca concentrado en manos de la clase empleadora, el ciclo de guerras continuará. No existe una verdadera comunidad internacional, solo un sistema de hipocresía donde las potencias violan las reglas cuando les conviene. La única salida real no es elegir entre Washington o Moscú, sino democratizar la economía desde el lugar donde se produce la riqueza. Solo cuando los trabajadores controlen colectivamente el excedente que generan, se abrirá la posibilidad de una política internacional distinta. Esa es la transformación que realmente pone nerviosos a todos los imperios. Y mientras no ocurra, seguiremos atrapados en este ciclo de guerras, crisis y destrucción que solo beneficia a quienes nunca pagan su precio. Continuamos, y es fundamental llevar este análisis todavía más lejos, porque lo que estamos observando no es solo una crisis puntual ni una confrontación circunstancial, sino una señal de advertencia histórica que revela hasta qué punto el sistema global está llegando a sus propios límites. Cuando las grandes potencias comienzan a amenazarse abiertamente, cuando los canales diplomáticos se reducen a comunicados vacíos y cuando la lógica militar sustituye al diálogo real, lo que está ocurriendo en el fondo es un agotamiento estructural. El capitalismo global ya no logra expandirse sin recurrir a la fuerza, ya no puede garantizar crecimiento sin destrucción, ya no puede sostener su legitimidad sin fabricar enemigos externos que justifiquen el saqueo interno. Este momento histórico está marcado por una paradoja brutal. Nunca antes la humanidad tuvo tanto conocimiento, tanta tecnología y tanta capacidad productiva para garantizar una vida digna para todos, y sin embargo, nunca antes estuvo tan cerca de una destrucción total provocada por decisiones tomadas por una minoría. La guerra entre Rusia y Ucrania, con Estados Unidos como actor central aunque intenta ocultarlo, es un espejo de esa contradicción. No se trata solo de tanques, misiles o bases militares. Se trata de quien decide el destino de sociedades enteras sin consultar a quienes sostienen el sistema con su trabajo cotidiano. Los medios de comunicación juegan aquí un papel decisivo. No informan, moldean percepciones. Transforman una guerra imperial en un relato moral simplificado, donde hay buenos absolutos y malos absolutos, anulando cualquier análisis estructural que permita entender por qué el mundo llegó a este punto. Se omite deliberadamente que las mismas corporaciones que financian campañas políticas son las que producen armas, controlan recursos energéticos y se benefician de la reconstrucción posterior. Se oculta que cada escalada militar viene acompañada de recortes sociales, de inflación inducida y de precarización laboral para las mayorías. La situación se vuelve aún más peligrosa cuando entendemos que esta lógica no se limita a Europa del Este. Ucrania es solo uno de los tableros. El Báltico, el Medio Oriente, el Mar del Sur de China, Taiwán, África y América Latina forman parte de una misma disputa global por control de recursos, rutas comerciales y mano de obra barata. Cada región es potencialmente un nuevo punto de ignición. Cada conflicto local puede convertirse en una guerra global porque todos están conectados por la misma estructura de intereses corporativos y financieros.
La amenaza nuclear, que muchos intentan normalizar como simple retórica, no es un recurso discursivo inocente. Es un recordatorio permanente de que la humanidad vive bajo una espada de Damocles sostenida por la lógica de la acumulación infinita. Las armas nucleares no existen para ser usadas, existen para sostener relaciones de poder. Pero el simple hecho de que existan, de que se modernicen, de que se integren a doctrinas militares activas, implica aceptar que el exterminio masivo es una posibilidad legítima dentro del sistema actual. Y esa aceptación, por sí sola, debería ser moralmente insoportable. Esa posibilidad es la verdadera amenaza para los imperios. No otro estado rival, no otra alianza militar, sino la organización consciente de los trabajadores a escala global. Porque un mundo donde quienes producen deciden no necesita guerras para sostenerse. No necesita enemigos externos para ocultar injusticias internas. No necesita convertir el miedo en negocio. Por eso esta alternativa es sistemáticamente ridiculizada, censurada o ignorada por los grandes medios. Mientras tanto, la historia sigue avanzando. Cada escalada deja menos margen para el error. Cada crisis se acumula sobre la anterior. Y la pregunta que queda suspendida sobre todos nosotros es tan simple como devastadora. ¿Seguiremos aceptando un sistema que nos conduce una y otra vez al borde de la destrucción, o seremos capaces de imaginar y construir algo distinto antes de que sea demasiado tarde? Porque si algo deja claro este momento histórico es que el verdadero peligro no es solo una guerra entre potencias, sino la normalización de un mundo donde la guerra se convierte en la única forma que el sistema conoce para seguir funcionando. Y para finalizar este análisis es necesario llevar la reflexión hasta su punto más incómodo. Porque todo lo que hemos descrito hasta ahora conduce a una conclusión que el poder intenta desesperadamente evitar que se formule en voz alta. Esta no es solo una crisis militar. No es solo una disputa entre estados ni una serie de decisiones erróneas tomadas por líderes individuales. Es una crisis de sentido histórico. Es la evidencia de que el sistema actual ha agotado su capacidad de ofrecer estabilidad, futuro y seguridad real a la mayoría de la humanidad. Y cuando un sistema llega a ese punto, responde de la única manera que sabe hacerlo, mediante la fuerza. Lo verdaderamente aterrador de este momento no es únicamente la posibilidad de una guerra directa entre potencias nucleares, sino la normalización psicológica de esa posibilidad. Se nos ha entrenado para convivir con la idea de la destrucción masiva como si fuera un riesgo aceptable, como si fuera un daño colateral inevitable del progreso, como si fuera el precio que hay que pagar por mantener un determinado orden económico. Y cuando una sociedad acepta esa lógica, cuando internaliza que millones de muertes pueden ser una variable más en una ecuación geopolítica, esa sociedad ya ha cruzado una línea moral extremadamente peligrosa. Esta dinámica no es nueva, pero hoy alcanza una escala inédita. Porque por primera vez en la historia, las herramientas de destrucción acumuladas son capaces de poner fin no solo a civilizaciones concretas, sino a la continuidad misma de la vida organizada en el planeta. Y aún así, esas herramientas siguen siendo gestionadas por estructuras opacas, jerárquicas y profundamente antidemocráticas. Un puñado de personas tiene en sus manos decisiones que afectan a miles de millones, sin mecanismos reales de control popular. Aquí es donde el relato oficial se quiebra por completo. Se nos habla de defender la libertad, pero se restringe la disidencia. Se nos habla de proteger la democracia, pero se criminaliza la protesta. Se nos habla de valores occidentales o valores nacionales, pero se toleran la desigualdad extrema, la pobreza estructural y la explotación sistemática. La guerra se convierte en una cortina de humo perfecta para ocultar el fracaso interno de los modelos económicos y políticos dominantes. La verdadera pregunta, entonces, no es qué hará Putin o qué hará Washington en el próximo movimiento. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más las mayorías aceptarán un sistema que las expone permanentemente al desastre mientras concentra riqueza y poder en manos de unos pocos. Porque ningún sistema es eterno. Todos los órdenes históricos caen cuando dejan de ser funcionales para la mayoría y solo sirven a una élite cada vez más desconectada de la realidad social. La historia demuestra que los grandes cambios no comienzan en los palacios ni en los cuarteles. Comienzan cuando las personas comunes dejan de creer en las narrativas que las mantienen obedientes. Comienzan cuando los trabajadores dejan de verse como enemigos entre sí y empiezan a reconocerse como parte de una misma condición explotada. Comienzan cuando se cuestionan no solo quién gobierna, sino cómo se organiza la producción, la distribución y el poder económico. La salida a este callejón no vendrá de más misiles, ni de nuevas alianzas militares, ni de discursos más agresivos. Vendrá, si es que llega, de una transformación profunda de las relaciones económicas y sociales, de una democratización real que no se limite al voto, sino que alcance el corazón del sistema productivo,
De un mundo donde el excedente generado colectivamente se utilice para garantizar vidas dignas y no para financiar la posibilidad de un exterminio global. Eso es lo que realmente asusta a las élites. No la amenaza de un enemigo externo, sino la posibilidad de que las mayorías despierten y comprendan que el sistema que se les presenta como inevitable es, en realidad, una construcción histórica que puede y debe ser reemplazada. Porque cuando esa conciencia se extiende, cuando deja de ser marginal y se convierte en sentido común, las guerras dejan de ser útiles, la propaganda deja de funcionar y el miedo pierde su poder. Hasta entonces, seguiremos viviendo en un mundo donde cada crisis se gestiona con más violencia, donde cada problema estructural se externaliza hacia un enemigo inventado y donde la humanidad avanza, una vez más, hacia el borde del abismo creyendo que esta vez será diferente. Pero la historia es clara. Si no se cambia la lógica que nos trajo hasta aquí, el final no será inesperado. Será simplemente la consecuencia lógica de haber puesto el beneficio, el poder y la dominación por encima de la vida misma.